Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos ya dándole la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el candidato a asambleísta Paul Guzmán, de la lista número 8, primer candidato a asambleísta. Muy buenos días, don Paul, bienvenido al set de Pasaje TV. Buenos días, Julio, buenos días a nuestros televidentes del Cantón Pasaje y de la provincia del Oro. Un saludo afectuoso para cada uno de los hogares que nos están observando el día de hoy. Bueno, déjeme decirle que en la lid electoral a veces conocemos algunas situaciones que de manera ordinaria se nos pasan por alto, y efectivamente en algunas conversaciones, parte de las investigaciones acerca de nuestros candidatos, en Pasaje nos habíamos sorprendido que los partidos políticos no habían puesto en los lugares significativos a hijos del Cantón Pasaje, o por lo menos a quienes tengan raíces, y entre estas investigaciones nos topamos con que Paul Guzmán estaría también siendo un representante del Cantón Pasaje debido a sus raíces. Cuéntenos, ¿cómo es que usted se siente identificado con la ciudad de Pasaje? Nosotros, por el lado de materno, mi madre Mercedes Pazmiño Abad, mi abuelita Graciela Abad García, tiene sus raíces pasajeñas, tenemos familiares por parte de Abad aquí, gente muy respetable, gente muy honorable que tiene una trayectoria de vida ejemplar aquí en el Cantón Pasaje, y de ahí salimos nosotros, venimos de esas raíces, y por eso tenemos un doble compromiso con nuestro cantón, un compromiso familiar y un compromiso de trabajo por el Cantón Pasaje. ¿Se siente usted comprometido con el desarrollo de este cantón debido precisamente a este lazo familiar? Así es, yo le digo, nosotros tenemos y sentimos ese doble compromiso, como lo digo, familiar y de trabajo por el Cantón Pasaje. Estamos comprometidos como lo hacemos con los 14 cantones, pero aquí tenemos un doble compromiso al existir nuestras raíces y haber pasado también el aula aquí, haber estudiado en el Cantón Pasaje, haber estudiado en el Colegio Manuel González, de venir todos los días, visitar todos los días. Y amigo de todos, porque esta institución es una de las más prestigiadas acá en nuestra ciudad. Y tengo muchos amigos también deportistas, ¿no? Aquí dejamos grandes amigos en el deporte. Tengo también la familiaridad con Vicente Guzmán, mi primo, Bichicho, el licenciado también, el doctor, también son parientes, son tíos, mi tío cercano. Entonces, ya le digo, nosotros ¿Usted se siente en Pasaje como en casa? Así es, lo visitamos siempre, estamos recorriéndolo siempre, ayer estuvimos visitándolo siempre, saludando amistades, muchas amistades que hemos hecho aquí por las diferentes índoles, ¿no? Pese a que nosotros estuvimos observando parte del recorrido, pese a la llovizna, usted se mantenía y la gente también saludaba. ¿Sintió usted, pese a la caída de la lluvia, el calor humano al momento de caminar? Nosotros percibimos eso el día de ayer, ya vemos, la gente ya nos reconoce, ya nos identifica, ven en nosotros la esperanza de salir adelante como cantón, la esperanza de salir adelante como provincia, y ese cariño se ve reflejado en nuestro caminar, ¿no? Y eso es lo que nos motivaba, nos sigue motivando a caminar pese a la lluvia, ¿no? A la inclemencia del clima que no nos ha dado tregua en esta campaña. A nivel de la provincia del Oro, ¿cómo están las simpatías para el movimiento Avanza? Bueno, nosotros hemos tenido una gran aceptación en los diferentes cantones. Recientemente estuvimos en la parte alta, en Cantón Zaruma, Piñas, Portobelo y Atahualpa, una gran caravana que se armó espontáneamente. Tuvimos la felicidad de haber empezado una caravana en el Cantón Zaruma con 70 carros, que en un cantón de pequeño, para las dimensiones, así es, entonces fue un caos total Zaruma, ¿no? Pero fue la algarabía de la gente, fue el cariño que nos expresa. Mis raíces también zarumeños por el lado de mi padre, mi abuelo, el licenciado Eduardo Guzmán Matamor, una persona muy querida ya, el primer prefecto de la provincia del Oro, varias veces senador, gente muy respetable también en su cantón, que ha trabajado, ¿no?, por impulsar el desarrollo de... Es decir, que el asunto político corre por las venas suyas ya de carácter hereditario. Así es, nosotros socialdemócratas desde el principio, mi familia igual, pertenecientes a la ex izquierda democrática, y nosotros ahora en Avanza, un partido socialdemócrata, hemos tratado de mantener esa ideología desde nuestras raíces, ¿no? Siempre al servicio del más necesitado, siempre al servicio del pueblo, como lo dice mi abuelo, trabajando con voluntad de servicio, haciendo una política como una herramienta de servicio, ¿no? Usted es un joven candidato dentro de la palestra política.
que estamos viviendo en la actualidad. ¿Se siente también representante de esos miles de jóvenes que aspiran a tener un mejor futuro? Así es, nosotros vamos a luchar, es nuestra prioridad, es darle un impulso al joven estudiante, ¿no? Que lamentablemente en estas alturas les están diciendo qué deben estudiar, cuando al estudiante hay que decirle qué quieres estudiar, cuando le estamos diciendo no estás capacitado para entrar a la universidad, diciéndole que el estudiante ha fallado en la prueba, cuando sabemos que el sistema es el que falla, no el estudiante. Nosotros debemos darle prioridad al impulso educativo, al desarrollo educativo de nuestra provincia y el país, dándole un lineamiento desde la primaria, secundaria, fortaleciendo esas instituciones para cuando llegue a la universidad el joven ya tenga definido sus posibilidades de estudio, su carrera, no en ese momento haberle cortado 12 años de estudio para decirle que no. En el último debate presidencial organizado por Diario del Comercio el domingo anterior, la mayoría de candidatos presidenciales se manifestaron por hacer desaparecer la CENESID, y el candidato oficialista dijo que efectivamente habían unas equivocaciones y que había que hacer unas correcciones. En este sentido, y siendo como se siente usted representante de los jóvenes, especialmente de los universitarios, ¿qué proyecto de ley se lleva a la Asamblea para beneficiar a este gran sector del país? Bueno, nosotros primero impulsaremos, hay que asignarles recursos a la educación, hay que asignarles recursos. Nosotros queremos llegar a la Asamblea a hacer un planteamiento que dentro de los 4 próximos presupuestos, de los 4 próximos años, se asigne el 6% del Producto Interno Bruto a la educación, para darle un verdadero impulso, pero un impulso económico bien direccionado, no como actualmente se lo hizo. Recordemos que se construyó una universidad del futuro, la del Yachay, donde se invirtieron 650 millones para 150 estudiantes, cuando tranquilamente podíamos haberle dado a universidades que tienen su tradición, que acogen miles de estudiantes, como la Universidad Técnica de Machala. Se le asignaban 30 millones de dólares y hubiera tenido nuevos laboratorios, nuevos equipos informáticos, más capacitación para nuestros maestros, becar a sus estudiantes afuera. Entonces, lamentablemente se direccionó mal. Nosotros vamos a proponer que se asigne el 6% del Producto Interno Bruto en la educación, pero no solo en la superior. Tenemos que velar por la educación primaria y secundaria. Es un proceso integral, porque de nada nos sirve apoyar la infraestructura y el rol académico en el nivel superior si en las bases no trabajamos. Tenemos que construir bases sólidas para la educación, porque ahí está el futuro de desarrollo de nuestro país, de nuestra provincia. Tenemos que impulsar las pruebas, no podemos desaparecerlas, pero vamos a direccionarlas. ¿Para qué? Para medir calidad educativa, no para ver las capacidades de un estudiante, porque todos somos capaces y entramos a la universidad para medir la calidad educativa para poder luego trabajar y reforzar ella. Así es, para fortalecer el sistema educativo nuestro. También vamos a darle la posibilidad al maestro de que tenga beneficios salariales si tiene la voluntad de seguirse capacitando. Para que se dedique al 100%, por ejemplo, a la cátedra. Así es, y tenga la voluntad y tenga las ganas de seguir mejorando en su preparación, y así esa experiencia y esa capacitación que ellos reciben lo transmitan a nuestros jóvenes. Dentro del modelo de la educación superior, al parecer uno de los temas más polémicos que se ha presentado en la actual campaña electoral es el asunto de la asignación de cupos, y con ello también la decisión que tomarían los organismos del gobierno para determinar qué es lo que debe de estudiar tal o cual joven. ¿Esta situación cambiará de raíz o habrá reformas o qué pasará con Así es, nosotros no estamos convencidos de que se tiene que decir al estudiante qué debe estudiar, sino al estudiante qué quiere estudiar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un fracaso en el futuro. Un estudiante puede ser dedicado, termina su carrera, pero va a ser un profesional fracasado porque no va a hacer lo que le gusta. No va a ser con pasión, con amor a lo que realmente no va a hacer lo que le gusta. Igual ser. No va a estudiar lo que le gusta. Entonces va a perder ese hogar en haber invertido en ese estudiante, va a perder el Estado en haber invertido en ese estudiante, y vamos a perder la sociedad de tener un profesional que ayude al desarrollo productivo. Dentro de los puntos, de los principales puntos planteados dentro de la campaña electoral, Paul Guzmán abarca varios temas, pero la reforma al modelo político también es uno de ellos.
¿La reforma mediante un referéndum o cambio de la Constitución? ¿Qué es lo que debe de hacer el país en este sentido? Nosotros convocaremos en los 3 primeros meses a un referéndum donde el pueblo se pronuncie por el cambio de los entes de control que lamentablemente no han tenido la independencia que deberían haber tenido. La judicatura, los jueces, tenemos que nombrar nuevos jueces con concursos. ¿Para qué? Para que exista una justicia independiente. Asimismo, iremos a la Asamblea para inaugurar la independencia de la Asamblea, para que haya contraposiciones de ideas. No puede ser una sola la idea porque da chance al error. No tenemos criterios diferentes, tenemos que llegar a una asamblea diversa y diferente. ¿Considera usted que no ha habido la independencia suficiente en algunos organismos del Estado? Así es, eso está a vista de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, las denuncias de corrupción han venido del extranjero, no han salido por parte de nuestras autoridades, que son las llamadas a denunciar los actos de corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador, ya que topamos este tema, que dentro del periodismo incluso del Ecuador no se atreven a denunciar o no se conoce este tipo de actos y son periodistas de afuera quienes exponen al mundo la corrupción de nuestro país? Por lo que le digo, no existen entidades de control independientes, no existe una asamblea independiente que genere este tipo de denuncias, que genere procesos de fiscalización. Vemos en la Asamblea, nunca se llamó a juicio político a un ministro, se trató de llamar a juicio político por nuestra organización, por el compañero Byron Pacheco, el asambleísta, al ministro de Educación, que no aseguró las instituciones educativas en Manabí, y vemos la pérdida que tuvo el Estado. Se lo trató de llamar, pero fue bloqueado por esa gran mayoría que lamentablemente le ha hecho tanto daño al país. Con esta experiencia que estamos viviendo, de lo que usted expresa, una gran mayoría a favor del régimen, ¿qué nos depara para el próximo periodo legislativo? Bueno, ¿debería de contar el próximo presidente asimismo con una amplia mayoría o con una mayoría absoluta afín al gobierno, o la diversidad de ideas sería lo mejor para el próximo gobierno? Yo creo que debería imponerse la diversidad de ideas, la diversidad de criterios, pero siempre y cuando todos estos criterios tengan un solo objetivo, ¿no? Salir adelante como país, salir de ese estancamiento en el cual nos encontramos y empezar a avanzar con un criterio propositivo, con un criterio lleno de propuestas, porque si vamos a los procesos de fiscalización, de persecución, de odio, no vamos a avanzar. Yo creo que ahora es el momento de empezar a pensar como país, y aquí en la lista 8 Avanza somos gente que vamos con ese único objetivo. En caso de llegar usted ya a la Asamblea, dependiendo del candidato que gane, obviamente ustedes no tienen candidato propio, sin embargo hay necesidad de apoyar una candidatura. En caso de estar ya en la Asamblea, ¿cuál será la posición de Paul Guzmán? ¿A favor o en la oposición al gobierno? Nosotros a favor del desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a impulsar, venga del sector que venga. No nos interesa ideología política ni de organización política. Nosotros, si la idea es favorable o la ley es favorable a la mayoría de ecuatorianos, impulsaremos eso desde donde nos encontremos. Yo he llamado a los señores candidatos asambleístas por la provincia del Oro que se arme un bloque de 5 asambleístas, independientemente de la organización política que salgan. Ideológicamente podemos ser diferentes, pero si tenemos un solo objetivo de rescatar a la provincia, de sacar adelante del estancamiento al país, creo que debemos firmar un convenio público donde se vea que vamos con la camiseta de compromiso. Así es. Ya que estamos en esta situación, me parece interesante que una vez que lleguen los candidatos a asambleístas, ya convertidos en asambleístas, efectivamente dialoguen para hacer un solo frente y de esa manera poder rescatar no solo la institucionalidad, sino también el derecho de los orenses a recibir las obras que nosotros estamos necesitando. En el Ecuador, aunque hay una severa crisis, la cual no ha sido aceptada por el gobierno nacional, sin embargo, el pueblo se debate en una de las peores crisis de la historia. ¿Qué hacer cuando algunos candidatos, especialmente candidatos presidenciables, han señalado como parte de la causa de esta crisis la gran cantidad de impuestos que este gobierno ha creado? ¿Qué hacer ante ello? Nosotros planteamos dentro de nuestro plan de trabajo una estabilidad tributaria y jurídica durante los próximos 8 años. Vamos a
a mantener los impuestos que actualmente están, no se van a incrementar, vamos a desaparecer el proceso de cobro de ese mal llamado anticipo del impuesto a la renta, el IVA se va a reducir, está planteado que se reduzca en abril, Así baja es, al 12%. porque supuestamente era emergente el asunto del 2%. Vamos a desaparecer el impuesto a la salida de divisas porque queremos darle la confianza al inversionista de que pueda invertir en el país. El momento que nosotros le pongamos claras las reglas del juego al inversionista local y al inversionista extranjero, diciéndole que no van a aparecer impuestos durante los próximos 8 años, a menos de que se beneficien emprendimientos poniendo alguna restricción, se lo hará. Si no, no se toparán en el asunto tributario. ¿Para qué? Para que el que viene a invertir sepa que durante los próximos años puede recuperar su inversión, sin necesidad que aparezcan nuevos impuestos y nos bloqueen. ¿Eso qué va a traer? Esto es una cadena. El momento que empezamos a generar más comercio, empezamos a generar la creación de nuevas empresas, empieza a aumentar las plazas de empleo, empiezan a recuperar los hogares ecuatorianos el empleo, que lamentablemente hemos palpado en nuestro recorrido la pérdida de trabajo de nuestros hermanos orenses. Hemos visitado, yo tuve la fortuna de haber recorrido en 2 campañas anteriores acompañando a mis compañeros candidatos, y veíamos que en la mañana un recorrido se topaba con la mamá y el hijito en la casa. Ahora en los recorridos de la mañana usted se topa con toda la familia, padres. ¿Por qué? Porque están desempleados y están en el hogar y nos dicen, no tenemos trabajo, ayúdenos. Nosotros vamos a impulsar el desarrollo laboral en todas las instancias. Uno de los principales problemas precisamente del empleo y del subempleo es la falta de recursos. Si bien es importante que la inversión extranjera venga a nuestro país para crear fuentes de trabajo, no es menos importante que las entidades financieras y el propio Estado tengan un proyecto para apoyar con créditos blandos a los microempresarios. En este sentido, ¿también hay alguna propuesta? Así es, nosotros vamos a darle la oportunidad primero que la banca internacional ingrese al país, a hacer una competencia sana, no una competencia desleal como nos han estado acostumbrados a observar, ¿no? Una competencia sana para reducir las tasas de interés y ampliar los tiempos de pago, y ellos empiecen a invertir en áreas que son fundamentales para el desarrollo, como es la vivienda para nuestros hermanos ecuatorianos, entregándole la oportunidad a los hermanos ecuatorianos productivos, ¿no?, que empiecen a tener su vivienda propia. Crearemos una ley diferente a la ley de banca privada, una ley bancaria diferente para Ban Ecuador y la CFN, para que ellos puedan entregar dineros con intereses más bajos y tiempos más largos, ¿no?, al sector productivo porque el sector productivo es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos. Y la microempresa, los microempresarios son quienes más generan, por ejemplo, empleo. Así es. Pero actualmente las condiciones, especialmente de algunas entidades financieras privadas, les niegan totalmente el acceso al crédito. Nosotros estamos convencidos que el microempresario y el emprendedor van a ser los sectores que van a dar el verdadero impulso productivo a nuestro país, que nos van a sacar de este estancamiento. Por eso impulsaremos el emprendimiento, daremos la oportunidad al joven que recién se gradúa de tener un emprendimiento con la colaboración de la empresa privada y la empresa pública. Tenemos que empezar a pensar de que se puede trabajar en conjunto, que no es el único el Estado en generar desarrollo. El poder del desarrollo productivo de un país está en la empresa privada, pero démosle las reglas claras, démosle la estabilidad jurídica para que empiece a generar producción para nuestro país. Se ha manifestado en diferentes medios nacionales e internacionales un cierto nerviosismo en inversionistas y en el propio pueblo ecuatoriano, que ocurre cada vez que hay la posibilidad de un cambio de gobierno. En esta oportunidad no solo se cambiaría el gobierno, sino que también probablemente habría un cambio de modelo de desarrollo. En este sentido, habrá que dar seguridad jurídica y financiera a inversionistas y a los ecuatorianos al interior del país. ¿En qué condiciones debería de quedar la moneda ecuatoriana? A su criterio, ¿el dólar se debe de mantener como la moneda del Ecuador o se tendería a hacer un cambio de moneda? No, la dolarización se queda en el Ecuador. Lo que nosotros vamos a llegar en la Asamblea es a fortalecer la dolarización, viéndola como una oportunidad de desarrollo para nuestro país, viéndolo para que el inversionista extranjero no vea como un país apetecible para traer sus recursos y al ecuatoriano no tenga la necesidad de sacar su dinero del país.
Vamos a fortalecer la dolarización con leyes claras, como lo decía, una verdadera estabilidad tributaria y jurídica que nos dé la tranquilidad de que podemos desarrollarnos. Y no el extranjero no nos vea como un país de confrontaciones, donde hemos visto en los últimos días una confrontación entre el gobierno y el sector privado. Es lamentable que vivamos en esta época ese tipo de inconvenientes. Nosotros vamos a darle la tranquilidad al inversionista de que somos un país en desarrollo, que somos una gran potencia a nivel sudamericano y americano, para poder invertir sus recursos y empezar a generar plazas de trabajo, que es lo que queremos, que nuestros ecuatorianos empiecen a desarrollarse y empiecen a ingresar los recursos en el lugar. Que eso va a dinamizar, va a hacer, lamentablemente en estos últimos días hay que hablar de la delincuencia, se ha aumentado. Aquí en Pasaje mismo, nuestros compañeros que estaban colocando unas publicidades fueron testigos de un asalto con disparos y todo, corrieron peligro. Entonces creo que eso va a tener que desaparecer, pero esto es un proceso. Nosotros reactivamos la economía, recuperamos el trabajo y la delincuencia empieza a disminuir. Exacto, porque es precisamente por la falta de ingresos a la familia, es que muchas de las veces, no justificamos, pero muchas de las veces eso es lo que orilla a la gente a cometer actos con la finalidad de llevar el pan a su casa. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de seguridad política, de seguridad jurídica, de seguridad financiera. Sin embargo, aún no topamos cuál es la propuesta de salud que Paul Guzmán llevaría a la Asamblea Nacional para beneficio de los ecuatorianos. Nosotros tenemos que fortalecer a un solo ente regulador de la salud a nivel nacional. Hablemos del Ministerio de Salud Pública. Él tiene que ser el ente regulador de la salud. No podemos manejarnos en la Seguridad Social, el Ministerio de Salud, diferentes entidades que se manejan de forma dispersa. Tenemos que estandarizar nuestros servicios de salud, tenemos que pedir el apoyo también de salud privada, pero manejándonos con las reglas claras, ¿no? Con una tabla generalizada donde estén valorados todos los servicios de salud, todos hablemos en medicina, haya contrataciones transparentes. Para esto tenemos que transparentar todos los procesos que desarrollan. Ello va a requerir de ingentes cantidades de dinero. La propaganda oficialista señala que la medicina, especialmente en las instituciones del Estado, es gratuita, pero cuando usted va, ni siquiera hay acceso a un médico especialista, y mucho peor si va a un hospital en donde les hacen comprar al paciente desde la gasa o la jeringa para ponerle la inyección. En este sentido, realmente se necesita una reforma, un cambio profundo en el servicio de la salud. Así es. Y más que nada, mire, las leyes están ahí. Hay muchas de las leyes que están ahí para salvaguardar la salud de nuestros ecuatorianos, pero lamentablemente no hay una posición política que haga respetar eso. No hay verdaderos procesos de fiscalización, tanto a los entes de control como a las autoridades encargadas de llevar adelante estos procesos. Nosotros, por eso le digo, vamos a inaugurar una asamblea independiente que empiece a desarrollar procesos de fiscalización. Sabemos que el asambleísta está para legislar y fiscalizar, pero también puede ser un intermediario en hacer notar al gobierno y a las autoridades como ministerios de que se está dejando de... ¿Dónde están las falencias? Y pedir, y tenemos la facultad de llevar al banquillo de los acusados un ministro de Obras Públicas que no desarrolle... De allí la importancia de que haya una asamblea diversa, con pensamiento diverso, en donde estén representadas todas las organizaciones políticas. Así es, una asamblea independiente, y con eso yo creo que el momento que se llegue con una asamblea independiente empezará a producirse, empezaremos a salir de este estancamiento en el cual nos encontramos como país, pero para eso hay que tener la voluntad política. Ya no podemos darle una mayoría absoluta al gobierno que llegue. ¿Por qué? Porque nos vamos a volver otra vez en alzamanos, en borregos, como se los llamaba. Yo creo que eso tiene que cambiar, y para eso nosotros vamos decidido como provincia a exigir lo que por derecho nos pertenece, que lamentablemente han pasado 10 años, hemos visto, no hay que desconocer que se han hecho grandes proyectos, pero lamentablemente los orenses los hemos visto pasar de lejos. Vamos a exigir nosotros como orenses que se respete a esta provincia y que se empiece a trabajar por ella. Que definitivamente se construyan las vías de comunicación tanto al austroecuatoriano como a la costa con Guayaquil, por ejemplo. Así es, pero para eso tenemos que cambiar desde el ciudadano, desde el votante, su forma de pensar. Tuve una entrevista con un colega suyo y llamó a un ciudadano y dijo:
Dice, pero si las autoridades antes de la Revolución Ciudadana tampoco hicieron una carretera. Esa pasividad es la que nos tienen sin proyectos y sin grandes obras para la provincia del Oro. No porque ya pasaron 10 años vamos a esperar otros 10. Nosotros tenemos que exigir desde el momento que nos sentemos en esa asamblea cambios profundos para la provincia del Oro. ¿Usted llegaría a la asamblea sin ataduras respecto del presidente de la República o del Ejecutivo, por ejemplo? Así es, nosotros llegamos simplemente con la finalidad de sacar adelante a la provincia del Oro y el país. No tenemos compromisos con nadie. Ahora se ha hablado mucho en esta campaña de gente nueva, ¿no? Gente nueva que viene a oxigenar la política. Pero hay que tener cuidado también cuáles son los nuevos, ¿no? Cuáles son los nuevos que ya han hipotecado su candidatura por hacer campañas millonarias, por competirle a lo mismo de siempre, que tienen el dinero y tienen el poder político, ¿no? Vamos gente nueva, pero sin compromisos, sin haber hipotecado su candidatura en la asamblea, sino que el único objetivo es de sacar adelante a la provincia. Uno de los sectores quizá más relegados de nuestra sociedad es precisamente el sector vulnerable del adulto mayor. El adulto mayor viene padeciendo permanentemente no solo maltratos, sino también un total aislamiento por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mismo. ¿Qué reformas o qué se plantearía en este sentido para beneficiar a quien durante toda su vida ha aportado al seguro, ha entregado su trabajo y que merece también el descanso luego de entrar ya a la plenitud de la vida, como llamamos nosotros? Así es, nosotros lo primero que vamos a hacer es que se le devuelva ese 40% que se le quitó al fondo jubilar, porque lamentablemente eso nos va a pasar factura en los próximos años. Actualmente se desaparecieron 2.500 millones de deuda que mantenía el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exigimos se dé una respuesta a esto, que lamentablemente dentro del balance se pierden 2.500 millones de dólares que se le debía al Seguro Social. Vamos a exigir que se le devuelva este recurso al Seguro Social, porque ahorita no lo podemos sentir, pero en los próximos años vamos a tener una crisis en uno de los sectores, instituciones más fuertes económicamente del país, que debería ser, porque recordemos, a un patrono que no cancela el siguiente día está clausurado o está preso, ¿no? Lamentablemente el Estado no es las mismas condiciones para el Estado, porque tengo conocimiento que instituciones públicas deben hasta 6 meses al Seguro Social. Nosotros le devolveremos ese 40% al fondo jubilar, porque lamentablemente ese es el valor que se le asigna al IES para que atienda al jubilado, el jubilado que ya no aporta, ¿no es cierto? Pero él es el que más se enferma, porque estamos con 70, 65 años. Cuando se hizo ese cálculo, el ecuatoriano tenía un promedio de vida de 65 años. Sabemos que ahora el ecuatoriano tiene un promedio de vida de 75 años. Entonces, ese tiempo no tiene el recurso. Si el Estado no aporta con ese 40%, no puede ser atendido, no hay cómo financiarlo. Nosotros le devolveremos eso al Seguro Social para que se fortalezca. Trataremos de unificar la jubilación patronal y la estatal. ¿Para qué? Para que el jubilado tenga un mayor recurso, para que se le asigne un mayor recurso en su fondo jubilar, ¿no? Organismos internacionales han calificado el riesgo país en puntos muy altos. Y esto debido a la vorágine de actos de corrupción a nivel interno y externo que el mundo está conociendo, los Panama Papers, los casos de Odebrecht y últimamente Petroecuador, en donde vemos que la corrupción está probablemente desde las mismas esferas del gobierno. ¿Qué hacer en la próxima asamblea? Porque esta asamblea definitivamente no hizo nada al respecto. ¿Qué hacer? ¿Qué hará Paul Guzmán ante la imagen que tiene el Ecuador en el mundo entero implicado en este tipo de actos de corrupción que salpican ya a altos funcionarios del gobierno, incluso al propio vicepresidente de la República? Así es, nosotros entraremos con un proceso de fiscalización a la Asamblea Nacional para transparentar todas las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país, pero no con un fin de persecución, ni de odio, ni de revanchismo, sino con un fin de que se aclaren las cosas para poder recuperar recursos que lamentablemente se fueron a las manos equivocadas y empezar a invertirlo en el país. Esto solo lo podemos hacer con una asamblea independiente. Generaremos esos procesos de fiscalización, fiscalizaremos al sector privado que ha recibido recursos estatales, fiscalizaremos a los municipios,
a las autoridades seccionales que lamentablemente también han usado recursos para campañas políticas, han usado recursos para otras cosas y no para servir a los pueblos, simplemente lo usaron para maquillar ciudades, no hacer las obras de fondo, las que salvan vidas, las que le dan mejores condiciones de vida. Ahora hemos tenido la posibilidad de recorrer sectores marginales de los diferentes cantones, en el cantón Machala, que es uno de los más poblados de la provincia del Oro, y nos hemos dado cuenta de la cruda realidad, que se ha trabajado para el voto, no se ha trabajado para el pueblo. Vamos a exigir que se transparente también el actuar y el accionar de nuestras autoridades seccionales, indiferentemente de qué línea política pertenezca, pero creo que el ciudadano necesita respeto y merece respeto. Por eso este 19 de febrero el ciudadano ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe que el depositar ese voto es hipotecar el futuro de su familia. El momento que se pone ese voto, estamos entregando en esa votación el futuro de nuestra familia, la independencia de nuestra familia, el querer desarrollarse como familia. Entonces ya no le creemos a lo mismo de siempre, ¿no? Usted lo ha manifestado, el pueblo ecuatoriano ya sabe que este 19 de febrero tendrá que tomar una decisión, o seguimos en lo mismo o cambiamos. Resta saber cuál es la decisión de Paul Guzmán, más aún cuando el partido Avanza no tiene su propio candidato presidencial. ¿Cuál será su posición electoral para el 19 de febrero? ¿A favor o en contra del actual estado de cosas? Bueno, yo creo que todavía estoy en ese 35-38% de indecisos. Todavía no tenemos claro la figura política que nos tiene que representar como presidente. Lo que sí estoy seguro es de que yo no quiero el continuismo. Queremos mejorar, queremos salir de ese estancamiento, y para eso analizaremos la propuesta. Hemos tenido la posibilidad de ver 2 debates, pero no se ven propuestas claras, no se ven propuestas en concreto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente es en ataque, ¿no? El que no ha hecho... Pero hay que tomar una posición, porque el voto blanco o nulo no nos ayuda en nada. Nosotros vamos a tomar una posición. Puede ser ideológicamente apegada a nuestros principios, pero en su momento lo diremos, en su momento asumiremos esa responsabilidad de decirle a nuestros seguidores, a la gente que confía en nuestro criterio, cuál va a ser nuestra posición en el momento de decidir para presidente. Esperamos que la decisión que se tome sea a beneficio de todos los ecuatorianos. Lo que sí estamos seguros de que, indiferentemente del presidente que llega, necesita una asamblea de propuestas, una asamblea independiente, una asamblea que empiece a generar procesos de fiscalización para que haya una contraposición de ideas y que de esta confluencia de ideas exista un solo criterio positivo para el país. ¿Paul Guzmán será un alzamanos o un crítico de las acciones del nuevo gobierno? Yo seré una persona que proponga y para mejorar, critique lo que está mal y aplauda lo que está bien, ¿no? Nos llega un mensaje, aunque no hemos pedido que nos envíen mensajes, porque queríamos tener el mayor tiempo para poder conversar y conocer las propuestas, pero nos llega un mensaje y nos dice: buenos días, Pasaje. Felicito al señor Paul Guzmán por sus ideas, sangre nueva en la asamblea, le viene bien al Ecuador. Atento, Leonardo Piedra. Un saludo afectuoso a mi amigo Leonardo, no tengo el gusto de conocerlo, pero ese es el sentir de la población a nivel de toda sangre la nueva es lo que estamos necesitando, ideas nuevas y no comprometidas. Y no comprometidas, eso es lo que yo quiero ratificar en mi criterio. Vamos, gente nueva, gente sin compromisos con sectores poderosos que pueden sesgar el actuar de un asambleísta. Vamos con gente nueva, sin compromisos, con una hoja de vida transparente, una hoja de vida de trabajo, ¿no?, al desarrollo de la provincia y del país. Se nos termina el tiempo y hubiésemos querido continuar analizando algunas de otras propuestas que tenemos en carpeta. Sin embargo, ya tenemos el tiempo limitadísimo, se nos termina el noticiero. Su mensaje de reflexión a los amigos televidentes de Pasaje y de quienes nos sintonizan también a través de la internet, y nos van a sintonizar porque esta entrevista es elevada al YouTube inmediatamente. ¿Cuál sería el pensamiento de Paul Guzmán ya en estos últimos días de reflexión previo a las elecciones? Julio, quiero aprovechar este momento para invitar a nuestros hermanos pasajeños y de la provincia del Oro que quieran sumarse. El día de mañana a las 6 de la tarde empezaremos una marcha desde el estadio de aquí de Pasaje, una gran marcha de cierre de campaña en este cantón nuestra, donde van a estar militantes, simpatizantes y adherentes que quieran sumarse a este gran cambio positivo por el cantón Pasaje.
por la provincia del Oro. Nosotros vamos a trabajar por los 14 cantones sin mirar líneas políticas, sin mirar que la autoridad no pertenece a nuestra organización. Trabajaremos con un solo objetivo, de salir del letargo en el cual nos encontramos como provincia del Oro, de salir de ese estancamiento en el cual se encuentra el país, porque somos gente de que creemos en el desarrollo, somos gente que nacimos en esta provincia y que creemos que el desarrollo productivo, el desarrollo agrícola de nuestra provincia nos va a llevar a ser una de las mejores provincias del país, pero siempre y cuando haya la voluntad política. Y aquí en Avanza Lista 8 está gente decidida a llevar esa voluntad política en una asamblea independiente. Por eso, hermano pasajeño y orense, no te equivoques, este 19 de febrero marca todo, vota 8. Muy bien, muchísimas gracias. Es la intervención del candidato a asambleísta, primer candidato a asambleísta por el partido Avanza Lista 8, Paul Guzmán, conociendo algunas de las propuestas que pretende llevar al seno de la Asamblea Nacional. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias, don Paul, por habernos dispensado el honor de tenerlo acá en nuestro set. Vamos a una breve pausa y luego continuamos con la parte final del informativo.